Vamos a buscar en nuestras Biblias esta porción, leemos y después usamos la hojita. ¿Ok? Efesios 6, 10 al 20. Efesios, Gálatas, Efesios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Amén. Ok, Hechos, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios. Lo saben de memoria, ¿verdad? Sí, amén. Ya. Y tres nada más. Poderoso. Aleluya. Ok, hay que aprenderse todos los libros de la Biblia. Sí, amén. Ok. Leemos. Por lo demás, hermanos míos, desde el versículo 10. Amén. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como luego habla. Oremos. Gracias, Señor. Señor, te doy gracias por esta preciosa palabra, que me ayudes a compartirla con mis hermanos y me des el denuedo necesario y yo pueda expresar lo que tú has puesto en mi corazón. Estamos en tu presencia, nos hemos acercado al monte de Sion, nos hemos acercado a la multitud de miríadas de ángeles, nos hemos acercado a Jerusalén la celestial, nos hemos acercado a la congregación de los justos inscritos en los cielos, a Dios el juez justo, a Jesús el mediador de un nuevo pacto. Te damos gracias, Señor, por los privilegios que tú nos has dado. Ayúdanos en esta noche a comprender esta palabra que tú nos das. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Pueden tomar sus asientos. Una de las profecías que encontramos en las Escrituras, que nos advierte acerca del tiempo del fin, y la encontramos en Segunda de Tesalonicenses, donde allí la palabra nos habla acerca de una condición que habría en la iglesia del Señor,
en los tiempos últimos, siendo que creo que todos sabemos que estamos en los tiempos últimos. Sí, amén. Y que nuestra generación le ha tocado, tal vez yo no lo vea, ya tengo 74 años, y que por cierto mi esposa es mayor que yo, para que ustedes lo sepan. Aleluya. Ayer cumplió 75 y dentro de 13 días cumplo yo 75 también. Bueno, así que ella es un poquito mayor que yo, 13 días. Y Joven. tal vez nosotros nos toque no ver otras cosas más que van a pasar, pero de algo estamos seguros, que muchos de ustedes van a presenciar eventos extraordinarios. De hecho, estamos mirando en nuestro mundo muchas cosas y muchos cumplimientos proféticos que se están sucediendo uno detrás de otro con una rapidez que asusta. Y una de las advertencias en la palabra muy claras es acerca de la apostasía que vendría a la iglesia del Señor ya previo a la venida de Cristo. Es un pasaje que encontramos en 2 Tesalonicenses y que nos parece un misterio, porque habrá un tiempo donde la iglesia entraría a una época de oscuridad y a una situación muy difícil, que la palabra la llama una gran apostasía. Sí, amén. La palabra apostasía significa divorcio y significa apartarse de la fe, significa un abandono de lo que una vez se ejerció, en lo que una vez se militaba, y un abandono a esa militancia. Por lo tanto, cuando la palabra nos dice y habla acerca del anticristo que se manifestaría, pero antes de manifestarse el anticristo, sucedería la apostasía. Al hablar de apostasía, no tenemos que asomarnos, aquí no hay ventanas, pero en los países de ustedes y los nuestros sí. Pero no tenemos que asomarnos en la ventana para mirar afuera y ver lo que está pasando en el mundo, sino tenemos que mirar entre nosotros y dentro de nosotros, porque precisamente apostasía significa un divorcio de la fe, y ocurre dentro de la iglesia. Sí, amén. Siempre en las escrituras encontramos que han habido tiempos de apostasía. Lo mismo en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel dejó la ley de Dios y toda esa historia tan tremenda que hay, y el trato de Dios con la nación de Israel y demás, todo lo que le costó. El último costo a la nación de Israel fue haber rechazado a aquel que ellos estaban esperando. A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Sí, amén. Como dice la palabra en Juan. Y aquello les costó a ellos, aquella apostasía, haber rechazado y crucificado a Cristo, quedarse sin su templo, que en el año 70 fue destruido por el general Tito romano, e Israel no vio más y no tuvo más nación hasta el 14 de mayo de 1948. Sí, amén. Quiere decir, creo que fueron 1868 años, o algo así. Usted puede sacar la cuenta del 70 a 1948. Y todos esos 19 siglos que el pueblo de Israel estuvo errante en las naciones, fue la última, el último juicio, uno de los últimos juicios que esta nación recibió por su apostasía. Fue restaurado el 14 de mayo de 1948 por primera vez, después de casi 2000 años.
Precisamente tiene la nación de Israel 73 años de haber regresado a su tierra. Un cumplimiento profético. ¿Nacerá una nación en un día? Los judíos tuvieron que pagar 6 millones de muertos en el gran holocausto, personas inocentes, jóvenes, niños, viejos. Traten de ver un poco de documentales y demás acerca de la Segunda Guerra Mundial, el holocausto, para que tengan conocimiento, porque todo esto son cumplimientos proféticos. Amén. Y necesitamos conocer todo esto. Conocer la historia nos ayuda a ver las profecías cumplidas y nos fortalece la fe para saber que lo que falta también se va a cumplir indefectiblemente. Y cuando hablamos de apostasía y que el anticristo, cuando aparezca, habrá, o la iglesia estará pasando por una época de apostasía, de crisis dentro de ella, precisamente nosotros mirando y conociendo la iglesia del Señor a través del mundo y mirando cómo ha vivido en los últimos años la iglesia, podemos con toda certidumbre y con toda seguridad que aunque nos parezca que eso no puede ser, que en mi generación hayan pasado determinadas cosas, sin embargo, podemos decir, hemos vivido un tiempo de apostasía y la iglesia ha estado y está sufriendo precisamente esa situación. Amén. Una de las cosas que a veces ha sucedido, es interesante esto, los cambios. ¿Me puedo quitar esto? No. Ok, gracias. No te preocupes. Cualquier dama está aquí. Gracias. Los cambios no son abruptos y que llega un anuncio de trompeta, he aquí ahora, llegó la apostasía y todo el mundo preparado, bueno, pues estamos ahora en la apostasía. No es así. Los cambios se van introduciendo, no son cosas que se anuncian de un día para otro, suceden en la vida cotidiana, en el transcurso del vivir de todos nosotros. Lo hemos visto y lo hemos vivido. Sí, amén. Nosotros hemos sido pastores desde el año 72, vamos ya para 50 años. La iglesia que nosotros conocimos hace 50 años no es lo mismo que nosotros miramos hoy día, absolutamente no. Y la iglesia que conocimos cuando éramos niños tampoco es la misma. Y hemos podido observar las cosas como han ido manifestándose, como han ido cambiando. La apostasía tiene dos vertientes, una moral y otra teológica. Cuando decimos moral, significa un abandono de la ética, o la ética también quiere decir moral, de lo que antes era moral, que era adecuado y que era correcto, y de pronto deja de ser. Y hay una práctica de inmoralidad generalizada, aún dentro del llamado pueblo de Dios, y a eso se le llama la apostasía moral. Y la teológica es cuando la iglesia asume posturas teológicas que nada tienen que ver con la palabra. Yo me quiero referir ahora a un aspecto, a hablar acerca de la apostasía. Y a nuestra generación le ha tocado, de una manera u otra, ver a la iglesia envuelta en un mensaje donde el pueblo de Dios ha sido motivado a la prosperidad
y de una manera u otra ha sido arrastrada multitudes de pueblo de Dios a creer que bendición de Dios significa prosperidad. Y muchas cosas más alrededor de esto, al punto de que mucho pueblo de Dios se ha medido su vida cristiana según las bendiciones materiales o de distintas índoles. Oh, estoy bendecido porque el Señor me ha dado y porque el Señor, eso es uno de los tantos aspectos en la teología. Sin embargo, necesitamos en este tiempo que vivimos reflexionar acerca de qué es lo que la Escritura nos enseña, qué es lo que el Señor nos ha enseñado y ha enseñado la palabra, y qué es o cómo ha sido el comportamiento de la iglesia a través de los siglos, cuando nació allí en Pentecostés hasta el día de hoy. Y vamos arribando, quiero llevarlos a un punto para poder después usar esta hoja que le dimos. Y de esta manera podemos ver en las enseñanzas de Jesús que nunca, yo no sé si alguien me puede mostrar algún versículo diferente, se lo voy a agradecer, pero nunca el Señor enseñó la doctrina que muchos hoy enseñan. Como lo hemos oído muchas veces, como alguien dijo una vez, un pastor, y dijo, no vamos a hablar del cielo, porque en el cielo vamos a dar un momentico nada más. Vamos a hablar de los próximos 50 años, bueno, y todo un mensaje motivacional que consigue alegrar provisionalmente al pueblo de Dios y ilusionarlo para chocar después con una realidad diferente. Y cuando le toca vivir esa realidad diferente, viene la frustración, viene la decepción, las personas se sienten engañadas porque han creído otra cosa. Si nos trasladamos un poquito para atrás, 2000 años para atrás, y vamos allá a Roma, alrededor de los años 68, 60, 50 y pico, 60, 68. Vamos a ver en las noches, hermanos nuestros, tuyo y mío, aunque hablaban en latín, pero también eran nuestros hermanos, que en las noches se dirigían a las afueras de la ciudad para reunirse y dar sus cultos, porque siempre el pueblo de Dios ha comprendido que congregarse es una necesidad. Amén. Que el pueblo de Dios necesita congregarse. Amén. Y pudiéramos ver, si nos trasladamos allá atrás, a los hermanos en las noches, ir a veces a la luz de las estrellas o de la luna, según la fase de la luna, e ir hacia las catacumbas, que eran lugares donde se enterraban las personas o se ponían como en unos nichos y estaban bajo tierra, estaban cavadas como subterráneos, como pasadizos, donde había algunos lugares con alguna sala, un lugar más amplio, y ahí se reunían los hermanos. Se reunían para oír la palabra de Dios, se reunían para orar, se reunían para compartir la cena del Señor, se reunían para lavarse sus pies, se reunían para abrazarse, para besarse, para saludarse. Tal vez en otra reunión faltaban algunos hermanos. ¿Dónde están? Bueno, estos hermanos han sido arrestados y próximamente van a ir a las arenas del anfiteatro, donde van a ser devorados por los leones. Ustedes me oyeron, me están oyendo. Estamos hablando de hermanos nuestros, ¿yo? Que recibieron a Cristo igual que nosotros. Ajá. De esta manera, cuando nosotros miramos hacia allí y vemos que aquellos hermanos estaban dispuestos a dar su vida por el Señor,
Hoy día lo hablamos muy fácil, lo decimos así nomás, pero cuando hacemos comparación, nos preguntamos si a la iglesia de hoy día le tocara pagar o resistir hasta la sangre, como dice Hebreos 2, combatiendo contra el pecado, con tal de no negar al Señor. La iglesia de nuestro tiempo está preparada para esto. ¿Cómo reaccionará la iglesia del Señor si llegan tiempos como le llegó a aquellos hermanos? Bueno, pasó el primer siglo, distintos emperadores, 10 emperadores. Por ahí está la lista, recuerdo algunos de estos sanguinarios y asesinos emperadores. Sí. Nerón inauguró, Nerón le pegó fuego a Roma. Quería componer una poesía acerca de una ciudad en llamas y le prendió fuego a Roma. Eso lo sabía todo el pueblo romano. Pero le echó la culpa a los cristianos. Los cristianos no adoraban al César. El César debía ser adorado y debían de encenderle cirios o velas. Pero los cristianos sabían que su adoración solo era al Rey de Reyes. ¡Aleluya! Nada y a nadie más. Y eso les costaba la vida. Pero ellos no iban a claudicar. Estaba muy claro en la palabra del Señor: que me negara a mí, yo también le negaré aquel día. Delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre y sus ángeles que están en los cielos. Y así Nerón, la primera noche la inauguró, buscó fieras y trajo fieras de África, de distintas partes, y comenzó la orgía de estos asesinos la primera noche en el palacio. Y allí en el jardín del emperador, mientras comían los romanos, los que habían invitado, era alumbrado el jardín con los cuerpos de 300 cristianos untados con brea y encendidos como antorchas para alumbrar el jardín del sanguinario Nerón. Ellos comían, vomitaban la comida, no porque le daba dolor por aquella gente, sino vomitaban para volver a comer otra vez. Era una práctica que lo hacían los romanos. Vomitaban para tener otra vez el deseo de comer más y volver a banquetear. Así empezó Nerón, Marco Aurelio, Trajano, Vespasiano, Decio, en total 10 emperadores. Por 300 años persiguieron a la iglesia cruentamente, perseguían a los cristianos, los asesinaban. Esa es la historia de la iglesia de Jesucristo. Amén. ¿Ok? La historia, y como dijo Decio, uno de los últimos emperadores antes de Constantino, dijo él: los mártires son la semilla para el crecimiento de la iglesia. Aleluya, así es. Tendréis tribulación por 10 días, había dicho el Señor allí a la iglesia. Y esa es la realidad de la iglesia. Posteriormente vino la iglesia imperial, se corrompió, Constantino se convirtió aparentemente, y pronto entraron a liderar la iglesia hombres que buscaban posiciones y buscaban que hubiera para sus personas determinados reconocimientos. Y allí nace lo que se conoce hoy por la Iglesia Católica, después apostólica entre comillas, y sí romana, hasta el día de hoy, el papado. Tocó a
iglesia apóstata y el papado perseguir a los grupos de cristianos que se convertían al evangelio, que recibían a Cristo, que se oponían a la corrupción del clero. Y hay toda una historia de persecuciones, de sangre, difíciles tiempos. Y hoy hay muchos países donde nuestros hermanos son perseguidos por causa de su fe. Amén. Ahora recientemente 17 misioneros Amén. Amish y anabaptistas que trabajaban en Haití para aliviar el dolor de los haitianos fueron secuestrados por un grupo de bandidos haitianos. Y hace unos días, 5 de ellos habían salido primero, por alguna razón, los sacaron del cautiverio, ellos los dejaron ir, quedaban 12. Y hace unos días, después de mucha oración en la madrugada, lograron abrir una puerta y salieron los 12 y caminaban por algunas horas, guiados por las estrellas. Algunos conocían, sabían leer la estrella polar, apunta hacia el norte y así. Y se encontraron con una persona con un teléfono, pudieron avisar y están en su casa. Fue un milagro. Eso casi no ha salido en las noticias. Era para que saliera en primera plana, ¿verdad? Pero bueno, en este caso, estos hermanos fueron liberados. Ahora, si conocemos un poco de cómo va en muchos lugares la situación de la iglesia y los sufrimientos de nuestros hermanos, debemos de reflexionar, ¿es acaso ellos que tienen un evangelio distinto al evangelio de nosotros, más acomodado, que tenemos acceso a literatura y no la repartimos, que podemos tener tratados para cuando vamos a las tiendas, a los distintos lugares, en vez de ir al objetivo como yo voy a buscar frijoles, o voy a buscar maseca, o voy a buscar de aquello y del otro, como todo el mundo, tú sabes, cuando va a una tienda, va mirando lo que va a comprar. Y quiere comprar esto, y voy a comprar del otro, y voy acá. Todo el mundo va entendiendo que lo triste, cuando los cristianos vamos también a las tiendas, hacemos lo mismo. Si acaso llevamos un tratadito y mientras miramos lo que vamos, oye, mira, te invito para la iglesia, le damos así y seguimos a lo que fuimos. Cuando miramos la iglesia de nuestros tiempos en nuestros países, le hablamos de esto porque nosotros vinimos de un país perseguido, un país donde repartir un tratado nos podía costar una cárcel, un país que cuando llegábamos al hospital a predicar, predicábamos con el rabito del ojo. ¿Saben dónde está el rabito del ojo? ¿Conocen el rabito del ojo? ¿Ok? Mirábamos si no había alguien que nos estaba vigilando. Recuerdo la historia de un médico cristiano que estaba una mujer grave, conocido nuestro, y él empezó a predicarle la palabra y a ganarla para Cristo, pero una enfermera lo oyó. Y la enfermera enseguida lo denunció. Bueno, lo llamaron enseguida a la dirección. Doctor, ¿qué es lo que le pasa a usted? ¿Qué es? Que dice la enfermera que usted estaba diciéndole la tabla del 5 a la fulana, una enferma grave. La tabla del 5 es 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. 5 por 3, 15. 5 por 4, 20. Y 5 por 5, 25. Él estaba predicándole, pero el Señor le torció a ella el oído. Lo que ella oyó fue la tabla del 5. De esas cosas hay tantas historias que pasan a veces en los países donde hay persecución y donde la presencia y la gracia y las operaciones de milagros del Señor son tan claras y son tan reales. Sí, Señor. Quisiéramos llamar la atención a nuestra gente, a nuestra generación, a los que aún tenemos libertad,
para ir a algún lugar, pararnos en una esquina, o si no quiere pararse en la esquina, aprovechar los chances. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Y así poder nosotros entender lo que es verdaderamente la iglesia. Ya nos vamos acercando. Todo esto es la introducción, déjeme decir. Amén. Sí, me perdonan, pero ¿cómo ustedes van a introducirse si no nos introducimos? Amén. ¿Entienden? Perdóneme, pastor. No me dijo todavía que No se terminar. preocupe. Ya. Me dijo mi esposo, oye, averigua por el que terminar. Bueno, yo voy a tratar de no ser muy largo. Pero vamos arribando a un punto. Cuando lea los evangelios, mire ver si alguna vez Jesús dio promesas para esta vida. Y nos enseñó que el paraíso estaba aquí en la tierra. Me llama por teléfono, por favor, y me lo dice. Ay, mira este versículo que interesante. ¿Ok? Cuando Dios enseñó buscar primero las cosas de arriba Sí. Amén. y las de la tierra serán añadidas. Sí. Cuando el Señor regañó a Marta, cuando vino Marta y le dijo, Señor, mira, tú no tienes cuidado, estoy haciendo la comida, esto lo añado yo, ¿no? Y para que tú almuerces, y María también, pero María no me ayuda. Y el Señor le dijo a María, Marta, Marta, afanada y turbada estás con las muchas cosas. Una sola cosa es necesaria, María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Cuando vamos a las palabras de Jesús, cuando nos dicen, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido Sí. al mundo. Amén. Os envío como ovejas siempre hacia arriba. Sí, amén. No se hagáis tesoros en la tierra, donde el orín y la polilla corrompe, donde ladrones miran y hurtan, mas haceos tesoros en los cielos. Amén. La enseñanza de Jesús, vemos en la persona de Él la manifestación en la carne, el gran misterio de la piedad. Dios se hizo carne, como enseña la palabra en 1 Timoteo, y nos enseña cómo Dios se hizo carne, la persona de Jesús. Cuando leemos las cosas que hizo Jesús y sus compasiones, ese es Dios. Así es. En Cristo habita corporalmente la plenitud de la divinidad, dice la palabra Amén. en hebreo, en el cual habita corporalmente la plenitud de la divinidad. Y cuando vemos las enseñanzas de nuestro Señor, su manera de trabajar, su compasión por la gente, cuando vemos cuando aquella adúltera iba a ser apedreada, había sido sorprendida en el mismo adulterio. Y aquellos hombres le dijeron, ¿qué dice la ley? ¿Qué hacemos? Y el Señor siguió escribiendo, levantó su cabeza y les dijo, el que ustedes esté sin pecado, tire la primera piedra. Amén. Todos dejaron caer sus piedras. El Señor alzó la mirada y dijo, ¿dónde están los que te condenaban? Dice, todos se han ido. Y le dijo Jesús, ni yo te condeno. O sea, tampoco te voy a apedrear. Vete y no peques más. Amén. Así es. Poderoso Dios. Las compasión de Jesús Sí. asombran. Cuando va caminando allí por Jericó y mira hacia arriba y ve a un hombre enano encadenado ahí arriba, bien despreciado de los judíos porque era un publicano, cobrador de taxes, de impuestos. Los judíos los abominaban, ya que ellos estaban bajo la bota de Roma, la nación de Israel. Y bueno, y allí le dijo el Señor, Zaqueo, date prisa y desciende porque es necesario que pose en tu casa. Amén. Y allí le puso banquete Zaqueo, que se había subido a un sicómoro para ver pasar al maestro. Y allí dijo delante de todos, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a algunos, se lo cuadruplico. Sí. Esas cosas no pasan, ¿verdad? No. Es difícil encontrar a alguien que diga que la mitad de lo que tiene se lo da a los pobres. Muy difícil, ¿verdad? Bueno, yo les animo a leer los evangelios. Amén. Nosotros en casa tratamos, mi esposa y yo,
Mateo, después seguimos Marcos, Lucas, Juan, volvemos otra vez. No quiere decir que eso es lo único que leemos, ¿no? Pero tratamos a la hora después que desayunamos leer casi siempre los evangelios. Tan precioso. Ese es Dios, hecho carne. Nos enseña. Les animo a que ustedes puedan mirar para poder vivir conforme a como Jesús nos enseña. Y arribando donde quiero arribarle, a decirle a la iglesia de nuestros días que la vida cristiana es una batalla. Sí, amén. La vida cristiana es una pelea que nosotros tenemos delante de nuestra persona un reino para conquistar. Dice la palabra en Colosenses de que fuimos librados de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino del amado Hijo Jesucristo. Que desde que nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, desde ese momento nosotros hemos entrado al reino de Dios. Dijo el Señor, el reino de Dios entre vosotros está. Porque cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, hemos entrado al reino de Dios. Aleluya. Y estamos ya dentro del reino de Dios. Ya estamos en la eternidad. Porque quiero decirles que el tiempo es parte de la eternidad. Y nosotros, cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, desde ese momento comenzamos a gustar los bienes celestiales. Oh, qué grande privilegio tenemos usted y yo, y muchas veces no nos damos cuenta. Cuán ricos somos y no sabemos valorar nuestras riquezas. Estamos pensando tal vez en ganarnos la lotería, o tal vez estamos pensando que si yo me encuentro por ahí como una señora que había en el pueblo donde éramos pastores, pobrecita, ella debe estar ya con el Señor porque ella se llegó a convertir. Mi esposa la llevaba a su mamá y a su papá con vivitas, vivían en la esquina, ancianitos, muy pobres. Y Blanca caminaba siempre mirando para abajo para ver qué se encontraba. Y no se también anda buscando abajo qué es lo que se encuentra. Pero no busque mucho aquí abajo, porque aquí abajo no hay mucho. ¿Okay? Y si te encontraras, si te hicieras rico de momento, digo el Señor que eso no es importante. También no es importante hacer tesoros en el cielo, donde el orín y la polilla no corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Nosotros hemos torcido un poco y un tanto, hemos sido influenciados, la iglesia de esta generación en este tiempo, 2021, todavía repercute en ella. Gracias al COVID las cosas han cambiado. Digo gracias al COVID porque el COVID ha sacudido no solo a los pecadores y al mundo, sino también a la iglesia del Señor. Muchos cristianos han muerto. Solo nos contaban en Nicaragua alrededor de 45 pastores murieron. Amigos nuestros que conocíamos murieron. Y podemos decir hoy, gracias al COVID, el tren que llevaba a la iglesia de super prosperidad y de bla, 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 y que todo está positivo y solo habla lo positivo y bla, 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 todo ese bla, 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 se ha acabado. Si alguno persevera en el bla, 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 todo está bien y confiesa que todo está bien, muchos lo mirarán y dirán, está loco, eso no se ajusta a la realidad y a la verdad. Hay dolor, hay luto, hay sufrimiento, hay tristeza. Y si usted ama y usted mira a su alrededor, a este mundo donde millones de personas huyen de sus países buscando otra cosa diferente, venden lo poquito que tienen en sus países, como en el caso de mi país, se lanzan al mar expuestos a que se los coman los tiburones, y a otros esos vienen mojados de agua salada, y ustedes vinieron mojados de agua dulce, ¿verdad? ¿No es así? Los que cruzaron el río, entonces de agua dulce, los cubanos mojados de agua salada. Bueno, el punto está, vivimos en un mundo que da tristeza, da mucho dolor. Y si tú amas un poquito, es imposible
que tú puedas vivirla y disfrutar de la vida ignorando a tu alrededor tanto dolor, tanta tristeza, miseria, angustia, ver los niños. Los otros días yo me entristecí mucho pensando en los jóvenes y los niños que les han nacido en una época tan difícil, tan retorcida, una época tan perversa. La desgracia de los celulares. Los celulares nacieron en 1983. Fue donde nacieron primeramente los celulares. Muchos de ustedes ni habían nacido, ¿verdad? Otros sí. Y hoy, tristemente, son los celulares los maestros de los niños y de los jóvenes. Y de cuántas cosas son asediados, son vulnerados. Y van creciendo, y nosotros los padres, yo no, porque lo que yo tengo ya son hijos, y no sé si conocen a mi nieto mayor, Jaciel Rodríguez. Sí. ¿De qué dice la Biblia? Lo pueden buscar en YouTube. ¿Qué dice la Biblia? Jaciel Rodríguez tiene ese programa, todos los miércoles da un programa. Tiene 3 niños, son nuestros bisnietos. Yo me entristecía pensando en el futuro de todos estos muchachos. Decía mi esposa, Cristo tiene que venir muy pronto. La iglesia no tiene la fuerza y el poder espiritual para cambiar las cosas en este mundo. La iglesia recién está saliendo de la apostasía de la prosperidad, de una de las tantísimas apostasías que hay. El mundo y la iglesia han sido sacudidos con esta plaga. Estas plagas vienen de arriba, permitidas por Dios. No se ande creyendo otra cosa. Son juicios, como casi 90 días allí en Cumbre Vieja, allí en las Islas Canarias, aquel volcán, vomitando hasta piedras del tamaño de un edificio de 3 plantas. Increíble. Eso es lo que le espera a este mundo, dice la palabra. La Antártida, la amenaza que hay de que el mar va a crecer en breve, dentro de 3 o 4 años, 60 centímetros, casi 1 metro. Y muchos lugares van a ser inundados porque se está derritiendo de una manera tan rápido un témpano de hielo del tamaño de Inglaterra, que le pusieron el nombre apocalíptico. Fíjense usted qué clase de nombre. Se está derritiendo. Antes en la Antártida caía nieve, ahora llueve y la lluvia derrite más. Y los científicos están asustados. ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo? Amados míos, el Señor está a las puertas y Cristo viene muy, muy pronto. El rapto está por acontecer. Pero quiero dejar con ustedes un aspecto muy importante, y vamos ahora, habiendo visto ya que estas cosas generales, y mirando la iglesia, mirando nuestra generación, mirándonos a nosotros mismos para tratar de comprender por dónde vamos en este mundo caminando, entender el tiempo que estamos viviendo. Decimos, nuestra generación, por presenciar el rapto, por presenciar la manifestación del anticristo. La iglesia ha sido tocada por la apostasía, tanto moral como teológica, y nosotros necesitamos un regreso a la verdadera palabra del Señor. Amén. Y a comprender de que el reino de Dios está entre nosotros, pero que el reino de Dios no es quizá lo que hemos aprendido es todo va bien, aquí en Victoria no hay problema, y vamos para acá y somos prósperos, bla, 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 bla. No es así. No es así. Y lo vamos a ir viendo en el futuro, porque también a nosotros nos va a tocar tiempos difíciles. Acuérdense, se lo dijimos en el día de hoy. No porque lo queremos que sea así, es que tiene que ser así. Muy bien, porque la iglesia, hay un remanente que el Señor va a guardar y está guardando. Cuando decimos un remanente, estamos hablando como aquellos 7,000 cuyas rodillas no se doblaron delante de Baal. Le dijo el Señor, he dejado 7,000 cuyas rodillas no se han doblado delante de Baal. Siempre el Señor tiene un remanente. Y la iglesia termina su historia en el mundo, termina en victoria.
las persecuciones, los sufrimientos, la sangre derramada, nada de ello destruyó la iglesia ni la va a destruir. Amén. Ahora queremos y vamos ahora a nuestras hojitas. Ahora vamos a empezar a predicar. No se asusten. Okay. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Dijo Pablo allí a Timoteo. Y nos está hablando que la vida cristiana hay que concebirla como una batalla. Y que el cristiano es un guerrero. ¿Ustedes oyeron qué cosa es el cristiano? Dile que está a tu lado, tú eres un guerrero. No le digas tú eres un turista. No le digas tú eres un turista. Porque hay cristianos turistas, ¿sabía usted, verdad? También están en mi iglesia. Yo los tengo. Okay. Ya le digo que está a su lado, tú eres un guerrero. Así lo enseña la palabra. Somos guerreros. Escucha. Dijo Jesús, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. Eso está hablando de ese momento de él. El reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos lo conquistan por la fuerza. Quiere decir que el reino de los cielos hay que arrebatarlo. Para poder entrar al reino de los cielos hay que ser esforzado, Amén. valiente y violento. Amén. En el libro del progreso del peregrino, oren, porque el progreso del peregrino está en el pequeño David. Hay un libro del pequeño David que es todo el progreso del peregrino, precioso. Oren para que se pueda publicar, Señor supla para poder imprimir ese libro y mandarlo a sus países, porque a los nuestros no se puede mandar. El progreso del peregrino, cuando llegó Cristiano a una puerta de salvación y tocó, le abrieron y lo alaron hacia adentro de una manera violenta. Y Satanás lanzó unos dardos para tratarlo de herir. Y él le dijo, el que estaba dentro, de que así era para poder salvarse con violencia. Ustedes están oyendo. Para salvarse, ¿qué se necesita? ¿Cómo? ¿Cómo se necesita? ¿Cómo hay que salvarse? ¿Con? Con violencia. Dígalo, con violencia. Y más. Aleluya. Ahora vamos a esta enseñanza. Escuche. Vestirse de la armadura de Dios. ¿Tiene la armadura puesta? Vamos a ver. A través de mi vida cristiana, yo reviso este pasaje muchas veces. Y me reviso a ver si tengo algo que no tengo puesto en mi armadura. Porque somos muy olvidadizos. Y a veces cuando viene a ver, tenemos el escudo de la fe, ni se sabe dónde lo tenemos. ¿Y el yelmo dónde está? El yelmo en el casco. Uy, ¿dónde lo dejé olvidado, Dios? ¿Dónde está el yelmo? La armadura. Cualquier elemento de la armadura que nos falte puede ser fatal. Sí, amén, gloria a Dios. Para nuestra vida cristiana. Pero antes voy a decir algo más. Dice este versículo: fortaleceos en el Señor. Dice, o robusteceos, o ser lleno de poder en el Señor y en el poder de su fuerza. Amados hermanos, ustedes me escuchan. Usted tiene a su disposición un poder que usted tal vez no lo ha comprendido del todo. El cielo ha puesto en nuestras manos un poder que lo describe Efesios.
de la siguiente forma en el capítulo 1. Oiga este versículo. La cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos, 1:20 de Efesios, sentándole a su diestra. El poder de Cristo, el poder de Dios que sentó a Cristo a la diestra del Padre. Escuchen más, en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, dijo Pablo, sino también en el venidero, en este que estamos viviendo. Sobre todo señorío que se nombra, todos esos hombres que se llaman así grandes, el Señor está por encima de ellos. Sometió todas las cosas bajo sus pies. Todo está sometido bajo los pies de Cristo. Amén. No hay un gobernante que mueva la lengua, aunque la mueva torcida, o mueva un dedo, y lo haga porque Él lo quiere hacer. Todo está bajo los pies de Cristo. Lo que hace, permitido por Dios. No quiere decir que sea bueno, para nada. Sometió todas las cosas bajo sus pies. Oiga esto. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. La cabeza está arriba, el cuerpo está aquí. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo, la cabeza y el cuerpo de Cristo. Nosotros nos ha dado a nuestra disposición el poder de la resurrección, el poder que resucitó a Cristo, el poder que hizo ascender a Cristo a la diestra del Padre. Ese poder le ha sido dado a la iglesia de Jesucristo. Y cuando hablamos de la iglesia estamos hablando del remanente. Cuando hablamos de la iglesia estamos hablando del que tiene ceñida su armadura. Aleluya. Y nos dice, robustécete en el poder del Señor. Aleluya. Y no eres cualquier cosa. No eres cualquier cosa. Tienes autoridad para decir a los demonios, te vas en el nombre de Jesús. Tienes autoridad para orar por los enfermos y que sean sanos. ¿Sí? Tienes autoridad para todas aquellas cosas que dijo el Señor que eran nuestras, si hacemos lo que tenemos que hacer. ¿De acuerdo? Y la primera cosa que nos dice, robustézcanse en el poder de su fuerza. Amén, aleluya. No eres cualquier cosa, no eres un cristianito que el enemigo a veces arrincona para darte una paliza. El enemigo no le ha dado una paliza y no lo ha dejado dormir una noche acusándole y diciéndole cosas. ¿No le ha pasado a usted? No lo ha atacado el enemigo muchas veces y le ha hecho la vida imposible por acá y trastornado por allá. Y usted dice, Señor, ¿y dónde tú estás? ¿No le ha pasado? Y te dice esta noche, Señor, en su palabra, tu autoridad, tu poder que tú tienes el poder de la resurrección. Y te ha dado el poder a la iglesia. Voy a decir, y aunque la iglesia sufra, la iglesia militante en sufrimiento puede sufrir por el poder que tiene para sufrir y dar su vida por el Señor. Aleluya. En Cuba pisotearon el evangelio, todo lo que quisieron cuando llegó el presidente Fidel a nuestro país. Las iglesias quedaron vacías porque los cristianos creyeron que él era un Mesías. Dijeron, este es el hombre que necesitamos. ¿Ok? ¿De acuerdo? Salvadoreño, escuchen. A los guatemaltecos que hay aquí que me dijeron que habían 2 o 3 nada más, no es con ustedes. ¿Ok? Vieron en aquel carismático hombre 1959.
vieron en el sur Salvador pastores, iglesias completas. Yo era un niño, tenía 11 años. La iglesia nuestra era una iglesia grande, tenían tal vez 200 personas, se quedó un grupito de 20 y pico. Que después vino el tío de ella a pastorearla porque el pastor después se fue del país. Y fue allí donde yo la conocí a la muchacha esa. Nosotros pudimos presenciar un pueblo que veían en aquel hombre que les lavó el cerebro. Lo vieron como su Mesías, como el hombre, y aquel hombre logró cautivar las mentes y los corazones. Y les voy a decir algo, hay un libro que ya yo le dije a la pastora para que ustedes lo puedan leer, que están en la imprenta, que se llama Canten bien alto, perdiendo el rumbo. Preparan cristianos para estas cosas. El cristiano no es de ningún partido, me perdona. El cristiano tiene un rey y alguien en que poner sus ojos, se llama Jesús. Ese es su rey. Y cuando usted vive emocionado y esperando que los hombres van a salvar, se equivoca. No lleve. Jesús es nuestro Rey, Amén. nuestro Señor, Sí. nuestro todo. El anticristo se va a mostrar primero como un Mesías. Un Mesías quiere decir un personaje carismático que va a atraer a todo el mundo, va a hablar de Dios, etc. Pero después va a perseguir a la iglesia. Y así pasó en Cuba. De pronto se volvió un enemigo de los cristianos del remanente, costó cárcel. En una noche pusieron presos a 52 pastores bautistas, descabezaron la iglesia bautista. Para no cansarles, en 1988 Dios dio a Cuba un avivamiento. Lo vi con mis ojos, paralíticos sanados, sanidades de todo tipo. Entraban a las iglesias y salían caminando, los paralíticos. Aleluya. Se terminó el ateísmo en Cuba en 1988. Nadie puede contra la iglesia del Señor. Las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia de Cristo. ¿Por qué les digo esto? Porque la historia se repite. Porque las cosas son como un ciclo y vuelve a repetirse. Y aparecen por ahí personajes. Pero ya Satanás había inspirado a otros en otros años atrás. No olvide que los demonios no se mueven. E inspira a hombres a repetir los mismos paradigmas. ¿Entienden? Abre tus ojos y sepas que tienes a tu disposición un poder, que es el poder de la resurrección Aleluya. y el poder de Jesucristo. La otra cosa que quiero dejarles dicho aquí es: no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Sabe lo que es eso? La lucha no es contra el esposo ni la esposa. La lucha no es contra los hermanos. La batalla del creyente es contra, y aquí lo dice, principados de demonios. ¿Qué dijimos? Repítalo. Quiere decir que en los lugares celestiales usted no los ve, pero hay principados organizados en los aires que trabajan. No son omnipresentes, no están en todas partes a la vez, pero son muchos. Trabajan. Potestades, quiere decir que tienen poder. Pero la iglesia verdadera está por encima de esa potestad. Es decir, contra los gobernadores de las tinieblas o dominadores del mundo de las tinieblas o de este siglo. Contra huestes son decir una hueste, decir una compañía de soldados, ¿verdad? Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes o en el cielo atmosférico. Por eso usted oye en las noticias cosas terribles que pasan. Hace como 2 años
Una madrugada vi en visión, viniendo de abajo, una de seres oscuros subiendo, eran como hombres grandes. Yo dije, Dios, ¿qué es eso? Y me dijo, una actividad inusitada, demoníaca como nunca antes. Hace 2 o 3 años, desde allá para acá, hemos visto esa gran realidad de esas obras diabólicas. Pero ahora el Señor nos dice a su pueblo, por tanto, como están todas esas potestades, tomad toda la armadura de Dios. Amén. Y ahora nos dice, para que podáis resistir Amén. en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y aquí la palabra nos dice que hay días malos. Sí. Primero nos informa, ustedes tienen el poder, yo también. Segundo nos dice, nuestra batalla no es contra las personas de carne y hueso, es contra potestades en los lugares celestiales. Es una realidad. Una de las cosas que el cristiano demora a entender a veces cuando se faja con la mujer con el esposo, y se miran con malos ojos. Y ahí comienza la guerra, la discusión, a veces antes del culto, déjenme decirle, por tonterías. ¿Ok? Cuando dice la palabra a los hombres que no traten a las esposas ásperamente, para que sus oraciones no tengan estorbo. Amén. ¿Sabes lo que es áspero? ¿Qué mujer? ¡Jau, jau! Creo que aquí no hay ningún hermano que es así, ¿no? Okay. Una hermana dice por ahí, siga. Okay. Cuando la palabra nos enseña, Amén. marido, amad a vuestras mujeres como vuestros cuerpos. Tratarlas con dulzura, con cariño, con firmeza. Y le dice a la mujer que respete y obedezca a su marido. Porque está esa otra parte. ¿Está bien? Amén. Pero los demonios se meten donde quieran. Pero un matrimonio cristiano sabe que tiene el poder para discernir Amén. y poder reprender en el nombre de Amén. Jesús. Aleluya. Y vamos a darle un revisadito rápido, ya vamos terminando, a la armadura. Y fíjense lo que nos dice: ceñidos vuestros lomos, por tanto tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Mira, hermano, es muy difícil a veces detectar y comprender la actividad diabólica. Usted sabe que a los demonios les gusta ser francotiradores. ¿Usted sabe lo que es un francotirador? El francotirador trata que nadie lo vea, porque sabe que si lo descubre por el lado de allá hay otro francotirador que le va a dar. Y él trata allí, y cuando tiene un chance se mató y nadie sabe de dónde vino el tiro y se movió del lugar. Son francotiradores especialistas. Los demonios trabajan así. Y a veces el cristiano no se da cuenta que está envuelto en una trampa, una trama diabólica. Fíjate lo que dice: tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Dice, perdone, un poquito antes, para que podáis estar firmes contra las acechanzas o artimañas del diablo. O sea que el diablo tiene acechanzas, artimañas para dañar al pueblo de Dios. Sí, amén. ¿Cuál es la armadura? 1, 7 cosas, rapidito. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Nosotros somos los pámpanos unidos a la vid verdadera. Llevamos fruto. Tenemos que ser verdaderos. Sí. Levanten la mano aquí todos los mentirosos. ¿Ninguno? Ninguna mentirita blanca. Así le pasó a la hermana de nuestra iglesia, a la hermana Lidia Lee.
que la pusieron a trabajar de secretario del director. Eso fue allá en Cuba. Y le dijo el director, recién ella empezaba a trabajar, le dijo, Olivia, pues si alguien llama, di que yo no estoy. Imagínense cuando llamaron, Livia lo primero que dijo, dice el director que diga que no está. Y bueno, hasta que el director se dio cuenta, y él dice, no, ¿cómo tú vas a decir que digo yo que usted me dijo que usted no estaba? Pero yo no puedo mentir y decir que usted no está. Pues entonces yo soy mentiroso y peco contra Dios. Claro, ya se imagina que no duró ni 2 días más en el trabajo. ¿No? Claro. Y también hubo otro muchacho que hoy es pastor, que cuando era jovencito empezó a trabajar en una bodega y le dijo al administrador, tiene que quitarle 2 onzas a las 16 que lleva la libra y bla, bla, bla. Y dijo, no, yo soy cristiano. Oiga, pobre muchacho allí, Raúl Vila. Y él pesaba las 16 onzas. Una batalla hasta que por fin lo votó. Porque dijo, hay que robar. Entiéndame, ningún mentiroso entrará al reino de los cielos. Amén. Y escuche, mire, el cinto de la verdad, este es el cinto. Sí. Ceñido los lomos. ¿Saben dónde están los lomos? Aquí. Los lomos en la cintura. Las entrañas. Ahí están los riñones. Tenemos que ser verdaderos desde los riñones. Sí. Y usted sabe que en nuestros países se usa mucho la manipulación. ¿Ok? Alguien dijo, es un arte de la gente nuestra. Te quieren decir algo, pero te van dando vuelta, te van envolviendo. Y cuando viene a ver, te dicen lo que te quieren decir y tú caíste. Y digo, ay, mira. Yo tenía ya un obrero que era así. Y ya cuando él venía, no, pastor, usted sabe, y me venía como de ven acá al grano. ¿A qué viniste? Le tenía que decir así, porque iba dando vuelta y vuelta para sacar su propósito. El cristiano no puede ser así. Ay, te llamé para saludarte, para ver cómo está tu familia. Pregúntate por la abuela. Y va, no tiene la abuela la persona. Y después le dice, no chicos, que no hace falta que usted acaba de decir una mentira. Usted no lo llamó para saludarlo ni preguntarle por su abuela. Usted lo llamó por nuestro propósito. Parecen cosas sencillas, Sí, amén. pero aprenda a ser verdadero, Aleluya. transparente. Si no quiere hablar, no hable. Pero no mienta, no engañe. Amén. ¿Y por qué no? Es que tú sabes, es que se te olvidó. Pero le da pena decir que se me olvidó y entonces ¿qué va a decir usted? Me dijo la pastora, pastor, pero el culto empieza a las 7, nosotros llegamos a las 6, 2 minutos ahí. Amén. Digo, bueno, pero ya estamos aquí. Vinimos a las 6 porque de alguna manera nos llegó información que era a las 6, no de ella. Y entonces, por eso tuvimos a las 6 si no hubiéramos llegado a las 7. Porque no sea que la pastora vaya a creer que nosotros, uy, los pastores esto llenan 1 hora antes. Qué maravillosos son. Nada de eso. Y que no confundimos. Y así en la vida cotidiana podemos convertirnos muy fácilmente en pecadores. Así de sencillo. Y le voy a decir algo. Cuando estamos con la armadura flaca, dañada, o algo de la armadura quitado, allí hay una puerta abierta para el enemigo. Se siente con derecho. ¿Usted me entendió? Si usted cuenta mentiras, si usted va de las cosas, si usted le da vuelta a las cosas para salirse con las suyas, si usted es un manipulador, todo eso pertenece a la mentira. La hipocresía, ¿sabe lo que es la hipocresía, verdad? Por tanto conocen la hipocresía. Ay, ¿cómo te, ay, cómo te quiero? Mentira, tú no me quieres tanto. Esas sonrisas a veces que salen, que se dibujan en trabajar en Walmart. Bueno, ya la gente de Walmart no hace la sonrisa, pero le enseñan ay, para poder vender. Marketing, no cristiano. Tenemos que amar, pero no fingir. El amor sea sin fingimiento. Corto esto de la verdad porque si no tenemos para toda la noche. Rapidito.
vestido con la coraza de justicia. ¿Sabe dónde iba la coraza? Mire, el pecho. Los sentimientos, las emociones, el corazón. Ahí lo explicamos en la nota, no la voy a leer. Pero la coraza quiere decir, cuando nosotros nos convertimos y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, desde ese momento estamos revestidos de la justicia de Cristo. Sí, amén. Cuando viene el diablo a acusarnos, podemos decirle, Él es mi justicia. Amados hermanos, si cometemos injusticias, ¿sabe lo que son las injusticias? Cosas incorrectas que hacemos, cosas que a Dios no le agrada. Aplíquelo donde sea, hasta aplicando la disciplina a los hijos. Cuando cometemos injusticias, cuando se mira a una mujer ajena que no es la esposa, y los ojos se van para codiciarla, y no es tu esposa, donde tú tienes tu esposa. Y después le dice a ella, eres lo más grande que yo tengo en la vida. Y los ojos andan mirando para otro lado. Son injusticias. Amén. Aplícalo a todo lo que quiera. Las injusticias. La coraza se debilita. Y entonces en el corazón viene y hay lugar para ser sucio, ensuciado. Y cuando el corazón tiene una suciedad, viene otra suciedad. Al pecado se añade otro pecado y otro y otro. Lo que está sucio se sigue ensuciando. Para que algo sucio no se siga ensuciando, hay que limpiarlo enseguida. Amén. Hay que confesarlo, Sí, amén. hay que arrepentirse y Amén. no repetir lo mismo. Amén, así es. Tercero, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Isaías 52:7. Este es el tercero. Cristiano, cuando no predicamos el Evangelio al prójimo, estamos descalzos. Así. Y los pies tuyos, el enemigo te los puede abrir. Por eso cantamos, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. Llamados para anunciar las virtudes de aquel, Amén. como dice la palabra en Efesios. Sí. Las virtudes de Cristo. Cuando vamos a la tienda, lo más importante no es los frijoles que vamos a buscar. Ese es el pretexto. La salva es lo más importante. Pastora, déme tratados para yo tener siempre en mi carro, aquí, allá. Cuando me pare un horle, poderle dar un pequeño David en inglés y $1, claro, que le dé algo también al pobre, porque si no, imagínense. ¿Me entienden? El Evangelio de la paz, amemos a las almas, las gentes necesitan nuestro amor, nuestra compasión. Miremos a la gente con compasión, miremoslo con misericordia, porque Cristo se entregó por todos, Aleluya. por todos murió, no solo por nosotros, el pueblo de Dios, también por los que están afuera. Hay otras ovejas que no son de este redil, aquellas tengo que traer. La palabra anuncia que millones de millones vendrán a los pies de Cristo. Creo personalmente que será después del rapto, que será el evento y la resurrección de los muertos que va a estremecer a esta humanidad. Un pedacito más. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El 4. Ese es el 4. ¿Qué es el escudo de la fe? Cuando el enemigo te ataca, cuando vienen los dardos de fuego, cuando vienen a la mente las dudas. Dios que te ama, que Dios es amor, y mira tú por qué esto, mira lo que te está pasando. Escucha, nuestra fe más preciosa que el oro, como el oro se prueba con fuego, también nuestra fe es probada. Aleluya. Pruebas, batallas, frustraciones, situaciones que se aparecen en la vida, cosas que tienden a debilitar nuestra fe, es donde necesitamos subir el escudo y decir: el Señor está conmigo, Aleluya. el Señor es mi fuerte, el Señor es mi ayudador, el Señor es mi todo. No dejar, porque cuando el escudo se cae, ahí vienen las dudas. Y cuando vienen las dudas, está abierta la puerta para pecar. Está abierta la puerta
para entregar al enemigo en medio de la debilidad. Una frustración puede hacernos pecar. Quinto, el yelmo de la salvación. Tóquese la cabeza. A ver, tóquese la cabecita. A ver. ¿Sabe lo que es el yelmo? Los pensamientos. Tener la seguridad de que somos Aleluya, salvos. sí, Señor. ¿Usted está seguro que es salvo? A veces el enemigo pone duda. Tú en la iglesia, tú cristiano, te olvidaste de todas las cosas que tú hacías allá. Y tú, si tú eres esto y tú eres lo otro. Pero qué bueno decirle, está escrito, pondré mis leyes en sus corazones, las escribiré en las mentes y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones de Satanás. El Señor perdonó todos mis pecados. Amén. Aún aquellas vilezas que hice cuando era joven. Aún aquellas cosas, porque cuando el enemigo logra entristecerme y poner esos pensamientos, la salvación, el casco está quitado y necesitamos poner nuestra mente segura. Soy salvo no por mis méritos, sino por la justicia de Cristo. Él Amén. pagó por mí. El 6, la espada del Espíritu, Sí. que es la palabra de Dios. A ver, levanten donde están las espadas de ustedes. Amén. Aleluya. La espada, esa es la espada del Espíritu. Ahora alguna pregunta. ¿Cuántos se la han leído? Todas, aunque sea una vez. ¿No? Pastora, no saben leer. A ver que había una escuela para alfabetizar. ¿Cuántos de ustedes saben leer? No, amén, no. Levanten las manos los que saben leer. Bien levantado. ¿Eso es pecado? ¿La pereza es un pecado? Sí. Empieza a leer la Biblia en orden, capítulo tras capítulo. Y llegará un momento que usted la termina. Si se lee 3 capítulos diarios, 4 el domingo, un año se la lee. Esa es nuestra espada. Sí, amén. Nuestra espada. Ya. Para citarle versículos al enemigo. Toda la Biblia es la palabra de Dios. En Corea del Norte, si le encuentra una persona una Biblia, lo fusilan, lo matan. Hay países como en muchos países musulmanes, tener una Biblia es un delito. Y aquí tenemos 2, 3, 4 Biblias. En Cuba por 30 y pico de años, en las últimas Biblias que entraron en el 62, 2 camiones llenos de Biblias para sociedades bíblicas, los cogieron y lo llevaron a la papelera cubana para hacer pulpa y hacer papel sanitario. En Cuba. 30 años después fue que vinieron a entrar las Biblias. Oh, santo es el Señor. Muchas Biblias empezaban en Levítico y terminaban en Mateo, porque eran Biblias tan viejitas de por allá. Y yo le ponía carátulas de cartón y las pegaba. Era remendador de Biblias. Después vino una inundación, después del avivamiento, muy precioso. Es difícil que hoy un cubano no tenga una Biblia. De Dios nadie se burla. Sí, amén, gloria a Dios. Y el 7, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, y velando en ello con toda perseverancia y súplica. ¿Por quién? Por todos quienes, vamos a decir por todos los santos, vamos a decir. Amén. Por todos los santos. A ver, dígalo, por todos. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que los hermanos que hace un rato salieron de este templo son también nuestros hermanos. Sí, amén. No debemos de mirarlos con competencia. No. No debemos de mirar ni tener celos. Oh, que si se canta más bonito. Somos un cuerpo. Y debemos de ser fieles a lo nuestro. Leales a lo nuestro. Amén. Y también respetar lo ajeno. ¿Ok? Cuando yo me tropiezo un hermano de otra iglesia y está diciendo, no, sí, estoy en esa mano, fírmate bien ahí, pero yo no le digo, ay, pásate para la mía. ¿Ok? No se puede. Porque ese es el pescador de pecerita. ¿Entiendes? Hay mucho pueblo afuera. Orar por nuestros hermanos en todo el mundo. Sí, amén. Aún de las lenguas que nosotros no sabemos. Orar por los pastores, por las iglesias del área.
para que prosperen, aunque prosperen más que ustedes, no importa. Son nuestros hermanos, son el pueblo de Dios. Sí. Amados hermanos, termino con un broche, como dijo el Señor. Este mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, Aleluya. como yo os he amado. Gracias. ¿Están dispuestos a dar la vida por nuestro hermano? Tener compasión de la gente. Mirarla con ojos compasivos. ¿Saben lo que es compasión? Mirar a las personas, amarlas, entender sus situaciones, estar dispuesto a ayudar si hay que ayudar y saber que Cristo ama así a través de ti y a través de mí. Porque en esto el mundo conocerá que soy mi discípulo si tuvieras amor los unos con los otros. Amén. El diablos, la armadura está ahí. Llévense la hojita, chequéela y mire ver si le falta algo. Póngase lo que le falta. Que Dios le bendiga. Aleluya.